Teoría del Estado. La organización y cooperación entre los poderes. La teoría de la separación de poderes o división de funciones. Es un principio fundamental en la organización política de los estados modernos. Esta idea sostiene que el poder debe distribuirse en distintas ramas del gobierno para evitar la concentración en una sola entidad o persona, lo que podría llevar al abuso de poder. Fue formulada originalmente por el filósofo francés Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, 1748. Montesquieu es conocido por su obra El espíritu de las leyes, donde desarrolló la teoría de la separación de poderes, una idea fundamental para las democracias modernas. En una reunión en París, Montesquieu discutía sus ideas sobre la separación de poderes con un grupo de abogados y políticos. Uno de los abogados, con cierta inquietud, le preguntó: «Monsieur de Montesquieu, ¿por qué insiste tanto en la separación de poderes? ¿No es más eficiente concentrar el poder en un solo gobernante fuerte?» Montesquieu respondió con calma: «La concentración de poder siempre lleva al abuso y la tiranía. La única forma de asegurar la libertad es distribuir el poder entre diferentes ramas del gobierno que se controlen mutuamente». La anécdota de Montesquieu sobre la separación de poderes nos invita a reflexionar sobre la importancia de distribuir el poder para proteger la libertad y evitar la tiranía. Nos enseña que un sistema de gobierno equilibrado y controlado mutuamente es esencial para mantener la justicia y la equidad. Montesquieu y el espíritu de las leyes. Montesquieu fue un filósofo francés del siglo XVII, conocido principalmente por su obra El espíritu de las leyes, publicada en 1748. Fue uno de los principales representantes del liberalismo político y su obra tuvo una gran influencia en la Revolución Francesa y en la formación de los sistemas constitucionales de muchos países. En El espíritu de las leyes, Montesquieu defiende la separación de los poderes y del sistema constitucional como medidas para evitar el abuso de poder y garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Sostiene también que la mejor manera de evitar el abuso de poder es dividir el poder político en tres ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno de los cuales debe tener su propia atribución y deberes. De esta manera, cada rama puede controlar y equilibrar el poder de las otras dos. Además, Montesquieu defiende la importancia de la libertad y los derechos individuales, y argumenta que el papel del gobierno es proteger estos derechos y no limitarlos. También señala la necesidad de tener una constitución escrita y un sistema de leyes justas y equitativas que regule la vida política y social del país. En resumen, es una obra fundamental para el liberalismo político y ha sido de mucha influencia para los sistemas constitucionales de muchos países. ¿Y qué hay de ti? ¿Sabías sobre Montesquieu y el espíritu de las leyes? La leo en los comentarios. El objetivo es garantizar un sistema de pesos y contrapesos, donde cada poder pueda limitar y supervisar las acciones de los demás, evitando abusos y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Este principio fue desarrollado por pensadores como Montesquieu, quien argumentó que la separación de poderes es esencial para el mantenimiento de la libertad y el Estado de Derecho. En muchas constituciones modernas, este principio es clave para asegurar una gobernanza justa y equilibrada. Propósitos de la separación de poderes. Evitar el absolutismo. Al dividir las funciones, se busca que ningún poder pueda imponer su voluntad sin control. Equilibrio y control. Cada poder tiene la capacidad de supervisar o limitar las acciones de los otros, lo que se conoce como sistema de frenos y contrapesos. Garantía de libertades. La separación de poderes protege los derechos y las libertades individuales al prevenir el abuso de poder. Cooperación entre los poderes. La colaboración institucional entre poderes es un elemento fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la República. Esta debe ser uno de los ejes principales para que los poderes del Estado mexicano construyan la vida democrática del país en beneficio de la sociedad. Para que una sociedad funcione debe estar organizada, y en México nuestra forma de organización es una federación. Federal significa que el país está formado por estados y tiene 3 niveles de gobierno. Está la federación, luego los estados y los municipios. Los niveles federal y estatal se dividen en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada cargo tiene sus responsabilidades. La jefatura del Ejecutivo Federal corresponde a la Presidencia de la República, quien gobierna junto a su gabinete. Se ejerce por 6 años y se
se encarga de la política exterior, el ejército y las finanzas. A su lado está el poder legislativo a nivel federal, constituido por las senadurías y las diputaciones. Se encargan de aprobar nombramientos y revisar tratados internacionales. La Cámara de Senadores se integra por 128 personas que duran 6 años en el puesto. La Cámara de Diputados propone y discute las leyes a nivel nacional y está integrada por 500 personas que trabajan 3 años. En la primera parte conocimos el nivel federal de los 3 que conforman el gobierno de México. Bajando un escalón están los estados. Cada uno tiene su propio gobernador o gobernadora, puesto que en el federalismo cada estado puede dirigir su política fiscal y planear su desarrollo. Su cargo dura 6 años. El estado tiene su congreso local con diputados y diputadas que hacen las leyes estatales. En Jalisco son 20 por elección directa, uno para cada distrito, y 18 plurinominales, y ejercen durante 3 años. Y al final están los municipios, que solo tienen poder ejecutivo. Quien cumple el rol de alcalde se acompaña por el ayuntamiento, que incluye las regidurías y la sindicatura. Los ayuntamientos se encargan de los servicios locales, como el alumbrado y la seguridad. Como ves, cada cargo tiene tareas diferentes y todos son importantes para el funcionamiento del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los estados, artículos 39 y 41. Estos 3 poderes de la Unión existen tanto en el ámbito federal como en el local y tienen como objetivo no solo separar las funciones de gobierno, sino equilibrar el poder y así evitar que se ponga en riesgo la democracia. El presidente de la República es considerado el jefe del poder ejecutivo a nivel federal, en tanto que los gobernadores ocupan el mismo cargo a nivel estatal y los presidentes municipales a nivel municipal. Francisco Chivata. El poder legislativo. El poder legislativo o legislatura es una asamblea deliberativa, o sea, que sus miembros son elegidos por votación, que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como un país o ciudad, además de administrar el presupuesto del Estado. Las legislaturas forman parte importante de la mayoría de los gobiernos. En el modelo de separación de poderes, se contrasta con las ramas ejecutiva y judicial del Estado, y a la vez responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. Las leyes promulgadas por las legislaturas se conocen como legislación. En diferentes países, al poder o cuerpo legislativo se le llama de diferentes nombres: Congreso, Dieta, Duma, Parlamento, Concilio Legislativo, Asamblea Nacional, etc. Los legisladores también tienen distintos nombres, dependiendo del país o el cargo: congresista, diputado, parlamentario, senador, asambleísta, etc. En los gobiernos democráticos, las legislaturas tienen 6 funciones principales. 1. Representación. Representa las necesidades, intereses, territorios, opiniones, etc. del pueblo. 2. Deliberación. Discute y debate cuestiones de gran importancia para la sociedad. 3. Legislación. Tiene el poder de crear leyes. 4. Autorización de gastos. Las legislaturas pueden aprobar o denegar los presupuestos gubernamentales. 5. Pedir cuentas o hacer al gobierno más responsable. Y 6. Supervisión. Hay varias formas en que la legislatura puede responsabilizar al gobierno, incluyendo preguntas, interpelaciones y votos de confianza. Básicamente existen legislaturas unicamerales y bicamerales. La bicameralidad es la práctica de poseer 2 cámaras legislativas. En ese sentido, un parlamento bicameral es un parlamento o congreso que posee 2 cámaras, una cámara baja, generalmente denominada Cámara de Representantes, y una Cámara Alta, habitualmente llamado Senado. Las funciones de la Cámara Alta y Baja varían de acuerdo a la constitución de cada país, pero la Cámara Baja usualmente representa a todos los ciudadanos del país y debate y redacta las leyes. En cambio, la Cámara Alta o Senado no puede proponer leyes, sino que revisa y propone cambios a los proyectos de ley que le entrega la Cámara Baja. Además, la Cámara Alta representa a los territorios. Por eso, se encarga de establecer acuerdos entre comunidades autónomas y se asegura de que las regiones cumplan la Constitución. Según el modelo unicameral, una Cámara Alta no tiene sentido en una democracia, sino que simplemente se dedica a duplicar la participación existente en la Cámara Baja.
argumentan que las funciones de una Cámara Alta, tales como revisar un proyecto de ley aprobado, puede ser llevadas adelante por parte de comisiones parlamentarias. Las legislaturas varían en sus tamaños, eso dependiendo de la cantidad de habitantes o territorio. Por ejemplo, en China hay casi 3.000 miembros, mientras que en el Vaticano hay casi 10 miembros. El tamaño legislativo es una compensación entre la rigidez y representación. Cuanto más pequeña es la legislatura, o sea, el número de legisladores, más rápidamente pueden operar. Pero cuanto mayor es la legislatura, mejor pueden representar la diversidad política de sus electores. En resumen, las funciones del poder legislativo son representar, deliberar, legislar, autorizar gastos, hacer rendir cuentas y supervisar. Separación de poderes. Separación de poderes es la expresión que alude a una estructura que adoptan los países que quieren un funcionamiento independiente de cada uno de los organismos esenciales para el desarrollo de un gobierno. Cuando se implementa y respeta la división de poderes, un principio característico de la llamada democracia representativa, se busca la autonomía, la especialización, la transparencia gubernamental y distintas fuentes de legitimidad o autoridad de los tres sectores estatales imprescindibles: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La separación de poderes busca propiciar un ejercicio independiente, autónomo, transparente y especializado del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Si tiene solo unos segundos, lee estos puntos claves. La separación de poderes nació durante la democracia directa de la ciudad-estado de Atenas y se profundizó en la era de la República Romana. El objetivo de esta separación de poderes es evitar que un individuo o un pequeño grupo de personas concentren toda la autoridad, garantizando así un equilibrio y una limitación de poder para proteger los derechos civiles. En sistemas como el de Estados Unidos, la Constitución marca la diferencia entre el poder judicial, legislativo y ejecutivo, buscando el equilibrio y monitoreando sus actividades para evitar abusos de poder. En parlamentarismo, es el Parlamento, poder legislativo, el que elige al poder ejecutivo, lo que puede traer conflictos en el sistema de frenos y contrapesos. La República Argentina ejemplifica una separación de poderes en un sistema democrático. El electorado elige a sus representantes, quienes son responsables de las funciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los orígenes más remotos de la separación de poderes podemos encontrarlos incluso en Aristóteles. Aristóteles distinguió tres direcciones del poder del Estado: la que legisla, el soberano y el juez, a los cuales correspondía la deliberación, el mando y la justicia respectivamente, y a las que correspondía a la organización política del momento. Ahora bien, como resultado del principio de separación de poderes, cada función del Estado, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, ha de tener necesariamente un titular distinto, siendo dicho titular al que tradicionalmente se dio en llamar poder, concepto que pasó a designar al organismo y a la porción del poder estatal que este organismo posee. El poder legislativo pasó a definir al Parlamento, el poder ejecutivo al gobierno y el poder judicial a los órganos jurisdiccionales. La separación de poderes en Montesquieu. Según Montesquieu, que es quien plasma con claridad por primera vez la separación de poderes, el reparto del poder del Estado es necesario para evitar la acumulación en una sola mano que pueda ejercerlo de manera despótica. Para ello debe dividirse en tres partes, cada una con una misión específica y diferente, que supongan un equilibrio y contrapesen la actuación de las demás. La división de poderes en tres, legislativo, ejecutivo y judicial, y su adscripción a instituciones diferentes es garantía, según Montesquieu, contra un gobierno tiránico y despótico. Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de los nobles o del pueblo ejerciera los tres poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares. La separación de poderes como separación de funciones. En la actualidad, el derecho constitucional no considera que existan diversos poderes del Estado, sino más bien un solo poder estatal que se manifiesta de varias maneras, a través del ejercicio de determinadas funciones. En otras palabras, el Estado debe cumplir ciertas funciones y los destinatarios del poder resultan beneficiados si éstas son ejercidas por diferentes órganos. Lo que se entiende por separación de poderes es en realidad la distribución de funciones estatales entre los diferentes organismos del Estado. Entonces el término poderes tiene, hoy en día, una concepción más bien figurativa, pero técnicamente incorrecta, puesto que el poder del Estado es uno solo, que a su vez se encuentra conformado por un conjunto de funciones, siendo en realidad imposible una separación absoluta de ellas.
Asimismo, no podemos hablar propiamente de 3 funciones matrices, sino de 4, puesto que la función ejecutiva se ha desdoblado en 2 claramente diferenciadas, que son la función política o gubernativa, así como la función administrativa, a la cual nos vamos a referir con detalle más adelante. De hecho, existe un conjunto de funciones que se comparten, como la legislativa, entre gobierno y parlamento, o la administrativa, que fluye por todo el Estado, e incluso está presente fuera de él, siendo que la función jurisdiccional en el caso peruano se encuentra en manos del Poder Judicial y otros organismos específicos como el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, en sus materias propias, conforme lo dispuesto por la Constitución. La interdependencia y los sistemas de gobierno. Hoy en día debe hablarse más bien de una interdependencia entre los detentadores del poder, la misma que a su vez justifica la existencia de los diversos sistemas de gobierno. Se habla, en primer lugar, de interdependencia por coordinación, que es propia de los sistemas de gobierno presidenciales, que está caracterizada por la existencia de limitados puntos de contacto, situación en la cual los diversos organismos que componen el Estado deben coexistir sin que existan mecanismos de revocatoria entre ellos. En estos casos se habla de una separación de poderes rígida o tajante. En segundo lugar, se habla de interdependencia por integración, que corresponde al régimen parlamentario, y que tiene como base la relación íntima entre gobierno y parlamento, de tal suerte que existan mecanismos de revocatoria, como pueden ser la censura ministerial o la disolución parlamentaria. En este último caso, la separación de poderes, en su definición clásica, se encuentra atenuada. El enfoque económico de la separación de poderes. Por otro lado, desde el punto de vista económico, la separación de poderes tiene por finalidad evitar el monopolio del poder coercitivo del Estado por parte de un órgano u organismo del mismo, situación que se muestra especialmente costosa y que el mercado, en especial el mercado político, no puede vencer con facilidad, generando vulneraciones a derechos fundamentales, lo cual tampoco es eficiente. Y es que el aumento del número de personas o entidades que se requieren para un acuerdo impide la colusión y, como resultado, en el caso de los organismos que componen el Estado, la toma de decisión abusiva o ineficiente. Un instrumento aparentemente costoso, como la existencia de frenos y contrapesos, es en realidad una garantía para la toma de decisión con el menor costo social posible, el mismo que tarde o temprano será asumido por el propio Estado. ¿Conoce usted qué es la separación de poderes? Es un principio constitucional que determina la organización del Estado y que plantea que las funciones del mismo deben ser ejercidas por órganos o poderes distintos, en este caso, ejecutivo, legislativo y judicial. Estos 3 órganos deben gozar de cierta independencia. Deben ser autónomos entre ellos, pero en estrecha armonía funcional. Además, deben estar subordinados a la Constitución y a las leyes. Se trata de una separación orgánica, es decir, órganos o instituciones distintas para cada uno, pero también de una separación funcional, es decir, cada órgano con funciones propias. Entonces, ¿por qué es importante la separación de poderes? La separación de poderes permite asegurar el respeto a las libertades de la población. Permite que haya una real y efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Permite el buen funcionamiento de los servicios públicos. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo si no hay separación de poderes? 1. No habrá libertad si el poder de juzgar no es independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. 2. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos. 3. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. La teoría funcionalista. El funcionalismo es una escuela teórica surgida en la Inglaterra del primer tercio del siglo XX, en el marco de las ciencias sociales, especialmente la sociología y la antropología. Parte de la idea de que todos los elementos de una sociedad poseen alguna función significativa en ella, y que juegan un rol, incluso si es imprevisible, en mantener la estabilidad o el equilibrio de ésta.
El funcionalismo consiste en una visión filosófica empirista y moderna de la sociedad. Toma en préstamo, al menos en principio, la idea del organismo biológico, para pensar el colectivo humano como una entidad con necesidades, vinculadas a los fenómenos sociales de alguna manera. Vistas así, las instituciones sociales, las reglas, normas, etc., constituyen medios desarrollados colectivamente con el propósito de satisfacer dichas necesidades y se definen, por ende, según el cumplimiento de una función social. En términos más simples, esta teoría estudia a las sociedades sin considerar su pasado y su historia, sino tal y como las encuentra. El funcionalismo puede, sin embargo, aplicarse de distinta manera a distintos campos del saber. Por ejemplo, existe un movimiento arquitectónico, una teoría psicológica y otros enfoques distintos que responden al mismo nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el funcionalismo. ¿Y qué es el funcionalismo? Bueno, decir que el funcionalismo es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad, es decir, instituciones, roles, normas, cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. También mencionar que la teoría fue planteada por el francés Émile Durkheim en 1895 como parte de su publicación Las reglas del método sociológico, que intentaban explicar las necesidades de las diferentes estructuras sociales y sus funciones. Pero sigamos, porque hay mucho más por hablar sobre el funcionalismo. Porque también debemos decir que Durkheim es considerado uno de los padres de la sociología, junto con Karl Marx y Max Weber, tras crear el departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895, momento en que publicó su libro. Y también decir que en el siglo XX el concepto de funcionalismo también fue aplicado en la antropología con el objetivo de estudiar la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal como se la encuentra en el momento del análisis. Sigamos hablando sobre el funcionalismo, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que surgió en 1930 en Inglaterra como fruto del trabajo previo de Durkheim, Radcliffe Brown, Malinowski y otros sociólogos y antropólogos de importancia. Otra característica que debemos mencionar sobre el funcionalismo es que considera a la cultura como un todo orgánico, integrado, coherente y funcional. Y también decir que permitió el surgimiento de la antropología científica en Estados Unidos y también la separación entre la etnografía y la etnología. También decir que el funcionalismo propone una serie de teorías basadas en diferentes disciplinas del saber, dotadas de enfoques particulares como la teoría hipodérmica, la teoría de los efectos limitados, entre otras. Y también decir que surge como respuesta al evolucionismo y el particularismo histórico. Continuemos hablando un poco más sobre este funcionalismo, en este caso hablar sobre sus principios. Bueno, el primer principio a mencionar es que, según el funcionalismo, toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada, es decir, lidiando con sus propias tendencias hacia el equilibrio y hacia el cambio. También dice que la estructura de las sociedades funciona como la estructura de los organismos, es decir, orientado por necesidades básicas. Otro principio es que cada elemento de un sistema social está necesariamente unido a los demás. Y también otro principio es que se deben hacer descripciones útiles para futuras teorías sobre el ser humano. Continuemos hablando sobre el funcionalismo, en este caso hablar sobre sus críticas. Bueno, decir que en el año 1960 el funcionalismo fue criticado por resultar una corriente estática sin concepto de cambio a lo largo de la historia, ya que consideraba cualquier alteración de la norma como una circunstancia nociva para el orden.
Otros críticos han dicho que no se discute que el método funcionalista puede resultar útil para el análisis de la construcción del sistema social a través de la observación de la interrelación entre los subsistemas. Pero a pesar de esta afirmación, no permite la solución de problemas funcionales, para lo que sería necesario aplicar un enfoque funcionalista operativo que lleve a la acción la resolución de problemas en cualquiera de los elementos que integran a la estructura social. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Surgimiento del funcionalismo. El término funcionalismo proviene de los estudios del etnógrafo polaco Bronisław Malinowski, seguidor del sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim, para quien las culturas constituyen todos integrados, funcionales y coherentes. Por eso sus elementos no pueden analizarse por separado, sino considerando necesariamente a los demás. Tanto Malinowski como Durkheim se consideran figuras importantes en el surgimiento de esta vertiente teórica, así como Alfred Reginald Radcliffe Brown, Herbert Spencer, Robert Merton y más recientemente Talcott Parsons. Comúnmente se considera que el funcionalismo es una reacción al evolucionismo y al particularismo histórico, escuelas que pensaban la realidad a partir de su génesis histórica, o sea, de cómo se fue construyendo el presente biológico, social, político, etc., a lo largo del tiempo. Teoría del funcionalismo estructuralista. Émile Durkheim busca entender la sociedad mediante el análisis de sus estructuras y funciones interrelacionadas. Durkheim sostiene que las instituciones sociales cumplen funciones específicas para mantener la cohesión y estabilidad social. La justificación de esta teoría reside en la premisa de que las instituciones sociales, como la religión, la educación y la economía, desempeñan roles cruciales al proporcionar orden y cohesión a la sociedad. Un ejemplo sería analizar el papel de la educación. Según su perspectiva, la educación no solo transmite conocimientos individuales, sino que también cumple una función social al socializar a las personas, establecer normas y valores compartidos y preparar a los individuos para roles especializados en la sociedad. La disfunción en el sistema educativo, como la falta de igualdad de oportunidades, podría, según Durkheim, afectar negativamente la cohesión social y la estabilidad. El funcionalismo. Émile Durkheim. Émile Durkheim es uno de los padres fundadores de la sociología y es reconocido por desarrollar el funcionalismo, una de las teorías sociológicas más influyentes en la historia del pensamiento social. Durkheim vivió en una época en la que la sociedad europea estaba experimentando transformaciones debido a la industrialización, urbanización y la secularización, lo que condujo a un cambio radical en la estructura social y en las formas de vida de las personas. El enfoque de Durkheim se centra en cómo las distintas instituciones y prácticas sociales funcionan para mantener el orden y la cohesión dentro de la sociedad. Él veía la sociedad como un sistema complejo en el que todas las partes interdependen y se relacionan, y el funcionalismo busca entender cómo estas partes contribuyen al funcionamiento general del sistema social. Miremos los conceptos clave del funcionalismo. 1. Hechos sociales. Introdujo el concepto de hechos sociales para describir fenómenos sociales que son externos a los individuos, pero que ejercen una influencia coercitiva sobre ellos. Estos hechos incluyen normas, valores, costumbres, leyes, religiones y cualquier otra forma de organización social que afecta el comportamiento humano. Los hechos sociales son el objeto de estudio de la sociología y se deben analizar de manera objetiva, como si fueran cosas. Por ejemplo, la religión en una comunidad puede ser vista como un hecho social que moldea el comportamiento y las creencias de los individuos independientemente de su voluntad personal. 2. Conciencia colectiva. La conciencia colectiva es otro concepto importante en el funcionalismo de Durkheim. Es el conjunto de creencias y valores compartidos por los miembros de una sociedad que actúan como una fuerza moral que unifica y guía a la sociedad. Esta conciencia colectiva
es más fuerte en sociedades tradicionales, donde los lazos entre individuos son más estrechos y homogéneos. Por ejemplo, en una pequeña comunidad rural, la conciencia colectiva puede estar muy marcada por la tradición y las costumbres ancestrales que dictan cómo los individuos deben comportarse y qué se espera de ellos en diversas situaciones sociales. 3. Solidaridad social. Durkheim distingue entre dos tipos de solidaridad social: la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica prevalece en sociedades simples, donde las personas comparten similitudes y un conjunto común de creencias y valores. En contraste, la solidaridad orgánica es característica de sociedades más complejas y diferenciadas, donde la división del trabajo crea interdependencia entre individuos con roles especializados. Ejemplo: en una sociedad preindustrial, donde la mayoría de las personas participan en actividades agrícolas similares, la solidaridad mecánica es fuerte porque todos comparten las mismas experiencias y desafíos. En una sociedad moderna, la solidaridad orgánica surge porque cada individuo depende de otros para satisfacer necesidades especializadas, como el médico que depende del agricultor, y viceversa. 4. Función y disfunción. Cada institución social tiene una función que contribuye al mantenimiento del sistema social en su conjunto. Sin embargo, también reconoció la existencia de disfunciones, situaciones en las que una institución no cumple su función adecuadamente, lo que puede llevar a tensiones sociales o incluso a cambios estructurales. Por ejemplo, la educación tiene la función de socializar a los individuos y prepararlos para sus roles futuros en la sociedad. Si el sistema educativo falla en esta tarea, podría surgir una disfunción que se manifieste en forma de altos niveles de desempleo o delincuencia juvenil. Émile Durkheim dedicó una parte significativa de su trabajo al estudio de la religión como un hecho social fundamental. En Las formas elementales de la vida religiosa, argumenta que la religión es una manifestación de la conciencia colectiva y desempeña un papel crucial en la cohesión social. Según él, la religión no solo une a los individuos en una comunidad, sino que también sirve como un reflejo de la estructura social en la que existe. Las creencias y prácticas religiosas, aunque puedan parecer irracionales desde un punto de vista individualista, tienen una función social vital al reforzar la solidaridad y mantener el orden en la sociedad. La religión, por lo tanto, no es solo un conjunto de creencias sobre lo sagrado y lo profano, sino también un mecanismo para la reproducción de la sociedad misma. La educación es una de las instituciones más estudiadas bajo el enfoque funcionalista. La educación es el medio principal para la transmisión de la conciencia colectiva y la inculcación de valores y normas sociales en las generaciones más jóvenes. La función de la educación, según Durkheim, es preparar a los individuos para desempeñar roles específicos en la sociedad y asegurar la continuidad de la estructura social existente. La familia es otra institución clave que se estudió desde una perspectiva funcionalista. Consideraba que la familia cumple funciones esenciales como la reproducción de la población, la socialización de los niños y la regulación de la conducta sexual. La familia también es vista como un agente de control social que transmite valores y normas esenciales para la estabilidad de la sociedad. Las leyes y los sistemas de justicia son vistos por Durkheim como herramientas para mantener el orden social y prevenir la anomia, un estado de desregulación social donde las normas pierden su poder sobre los individuos. Las leyes reflejan la conciencia colectiva y sirven para reafirmar los valores compartidos, castigando el comportamiento que amenaza la cohesión social. Por ejemplo, las leyes contra el robo no solo protegen la propiedad privada, sino que también refuerzan el valor social de la propiedad y la seguridad personal, contribuyendo a la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Una de las críticas más comunes es que el funcionalismo tiende a ver la sociedad como un sistema estático y armonioso, subestimando los conflictos y las desigualdades que existen en la realidad. Algunos críticos argumentan que el funcionalismo justifica el status quo al sugerir que todas las instituciones sociales, incluso aquellas que perpetúan la desigualdad, tienen una función necesaria para el mantenimiento del orden social. ¿Cómo explica el funcionalismo el cambio social?
El funcionalismo se centra en la estabilidad social, pero Durkheim reconoció que las sociedades cambian y evolucionan. El cambio social puede ser visto como una respuesta a disfunciones dentro del sistema o como una adaptación a nuevas condiciones externas. Sin embargo, algunos críticos argumentan que el funcionalismo no aborda suficientemente las causas y mecanismos del cambio social. ¿Qué papel juega el conflicto en la teoría funcionalista? El funcionalismo tiende a minimizar el papel del conflicto, centrándose en cómo las instituciones contribuyen al orden social. No obstante, Durkheim admitió que el conflicto puede surgir cuando las instituciones no cumplen sus funciones adecuadamente, aunque veía el conflicto más como una anomalía que como una característica inherente de la sociedad. ¿Puede el funcionalismo abordar las desigualdades de poder y recursos en la sociedad? Una de las principales críticas al funcionalismo es que no presta suficiente atención a las desigualdades de poder y recursos. Al enfocarse en cómo las instituciones contribuyen al mantenimiento del sistema social, el funcionalismo puede pasar por alto cómo esas mismas instituciones pueden perpetuar la desigualdad y la opresión. A modo de cierre, podemos destacar que el funcionalismo de Émile Durkheim ofrece una perspectiva robusta y coherente sobre cómo las distintas partes de la sociedad se interrelacionan para mantener el orden y la cohesión social. Sin embargo, también enfrenta críticas importantes, especialmente en relación con su capacidad para abordar el cambio social, el conflicto y la desigualdad.